Chan, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Adri? ¿Cómo te va? Tiempo sin verte. Linda noche para todos. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Quién prende sus camaritas para verlos, para no sentirme como solita? Además, vamos a hablar de cosas sabrosas y eso se hace en compañía también. Eso se comparte. Bueno, ¿cómo están? Qué rico verles, qué rico conectar con algunos que ya tengo tiempito viendo en otras formaciones. Y bueno, vamos a darle a admitir a todas las personas que van llegando. Mientras tanto, me pueden dejar su saludito por acá. ¿Desde dónde se conectan? ¿Desde qué lugar de este hermoso planeta? Buenas noches, dice Chela. Pati, un placer saludarte. Gracias, mi corazón. ¿Se escucha claro? ¿Se escucha bien? Qué bueno. Muy bien. Buenas noches de Paraguay, qué lindo María, ¿cómo estás? Bienvenida. Juliet Osorio desde Colombia, bienvenida a Colombia. Desde Ciudad de México, Adri, sí, ¿cómo seguiría Adri? ¿Salió bien Adri de la operación? ¿Todo chévere? ¿Todo bien? Qué bueno, gracias a Dios. Hola, desde Cabo San Lucas de México, bienvenida. Desde Caracas, mi ciudad natal, tan linda, gracias. Bienvenidas también desde Argentina. Sí, bueno, desde muchos lugares hermosos, desde Medellín, desde Córdoba, Gloria. Juanse, desde Medellín, bienvenido, Juanse. Bueno, profe, qué alegría verla en clase nuevamente. Es un honor desde Bogotá, Colombia. Qué linda, gracias. El honor es mío que ustedes se convoquen, me permitan seguir estando a veces en estos pequeños espacios que podemos abrir con mucho cariño, pues para seguir regalando, compartiendo, aprendiendo, creciendo, dando y recibiendo, porque esto es de lado a lado. Vale, bueno, por aquí van entrando todos los demás compañeros. Gracias por encender sus cámaras, los que pueden. Yo sé que algunos de pronto se están manejando, están todavía trabajando, están en otras funciones, pero bueno, buscan un espacio para conectarse. Lo bonito es que pueda existir este momento donde nos vamos a adentrar a una temática de verdad de esas que generan mucho ruido social. Cuando ustedes escuchan la palabra sexo, no me digan qué piensan, díganme qué sienten en el cuerpo. Solo con esa palabra, solo con la palabra. No lo digan, solo escríbanlo. Silenciemos los micrófonos, sí, pero quiero que lo escriban. ¿Qué pasa en su cuerpo? ¿Hay tensión? ¿Hay contentura? ¿Hay incomodidad? ¿Qué pasa con esa palabra? ¿Hay una emoción? ¿Esa emoción se siente agradable? ¿Se siente desagradable? ¿Qué pasa en el cuerpo? Porque el cuerpo es nuestro chismosito. El cuerpo dice las cosas antes de que nosotros siquiera las podamos decir. El cuerpo ya hizo así, ya cruzó las piernas, cruzó los brazos, frunzó el ceño, dijo, hay incomodidad o hay alegría, ¿ok? Bueno, de eso vamos a empezar a trabajar. Así que solo esto quería escuchar, exacto. Hay una emoción, es agradable, hay contentura, hay alegría, regocijo, emoción, bienestar, tensión, hay agrado y hay suspiro. Qué bonito. Tenemos una comunidad aquí que tiene un poco más de apertura. Eso tiene que ser por el trabajo de ustedes. Eso tiene que ser con lo que vienen haciendo día con día. ¿Sí? Y esto es una conquista, porque venimos en un cuerpo, empaquetados en un cuerpo, pero empaquetados también en una historia dentro de ese cuerpo. ¿Sí? Entonces, bueno, para ir ya empezando con lo que vamos a trabajar hoy, yo voy a compartir la pantalla porque bueno, ya quiero que empecemos a enfocarnos en nuestro tema. Coméntenme si la ven bien, si la ven completa. Yo la voy a colocar así pequeña y grande así para que quede listo. Baja, ya te voy a dar. Vamos a cerrarlo, silenciar a todos y vamos a explicar brevemente cómo vamos a intervenir. El chat va a estar abierto, yo no lo voy a cerrar porque máximo son 100 personas, ese es el cupo que tengo para este Zoom hoy. Entonces, los que vayan llegando y tengan una inquietud, una pregunta, la pueden ir dejando en el chat y en la medida que yo voy avanzando en el contenido, pues la voy respondiendo también. Esa va a ser como nuestra pauta conductual para que podamos trabajar en armonía con el tema y que todo nos fluya, ¿sí? Entonces, cualquier inquietud de lo que yo voy explicando, ustedes me pueden ir haciendo preguntas.
y yo les voy con mucho gusto contestando. Mientras tanto, vamos a colocar, estoy dejando acá listo para dar acceso a los que vayan llegando. Y bueno, si estamos listos, vamos a iniciar. Coméntenme si están listos con una manita o hagan, coloquen un emoji, hagan algo así para yo decir, ah, bueno, sí, sí estamos bien, si están viendo bien la pantalla. Si estamos listos, me dicen. Acá voy leyéndoles. Estamos listos, qué sabroso. Bueno, vamos a iniciar ahora sí. De verdad que es para mí un motivo de mucha alegría porque este es uno de los temas que más he estudiado a lo largo de unos cuantos años, ¿verdad? Y he estudiado y atendido, pues, bendito Dios, muchos casos y he trabajado de cerca en la formación académica también de muchos profesionales donde hemos tenido la bendición de entender desde una mirada diferente todas esas historias que atraviesan nuestro cuerpo y que limitan nuestro disfrute y nuestro placer sexual. Hablar de sexualidad humana no es simplemente hablar de sexo, como bien se los dije inicialmente. Esto lo quiero dejar bien clarito desde el principio de la disertación que vamos a tener más o menos hora y media a una hora para que no entremos de pronto por la puerta equivocada, como algunos me escribían en el chat, que fueron muchos, de hecho, fueron como unas 40 personas que escribían aparte en privado, que si les iba a enseñar con retardantes, que si les iba a enseñar no sé qué, cosas específicas del sexo, y yo decía, no, 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 están desvirtuados, no se trata de eso. Realmente quiero enseñarles primero a entender la sexualidad humana hablándola desde el cuerpo porque de nada nos sirve llenarnos de cosas, de juguetes que también sirven, de cremas que también sirven, de truquitos sexuales que pueden servir si en realidad no sabemos ni siquiera habitar nuestro propio cuerpo. Así que hablar de sexualidad humana, que es lo que vinimos a hablar, de la memoria del deseo, sentir y comprender la sexualidad más allá del tabú, significa también hablar de la historia, significa hablar del deseo, de la culpa, de lo que nos enseñaron, pero también de lo que nos prohibieron. Esto es muy importante, ¿sí? De lo que todavía, miren, a veces no sabemos ni nombrar. Nos pasan sensaciones, experiencias agradables o desagradables y se quedan como en un suspenso porque eso no le hemos puesto. Aún no le hemos puesto nombre. Entonces, hablar de sexualidad también implica, desde el adulto, hablar de la responsabilidad que tenemos frente a lo que sentimos. Es mi responsabilidad fisiológica, cultural, humana, personal, hacerme cargo de mi sentir. También de lo que hacemos, por supuesto. Yo tengo que hacerme cargo de lo que hago con mi sexo, ¿sí? De lo que hago de mi vida sexual, de lo que hago con mi erótica sexual. Entonces también tiene que ver mucho con esto que tanto decimos como sentimos como hacemos, ¿sí? Frente también a cómo acompañamos al otro. ¿Y el otro quién es? ¿Quién es el otro? El otro puede ser tanto una persona que estoy formando porque soy pariente de esa persona, un hijo, lo estoy criando, lo estoy ayudando a entender la vida humana y el sexo es un área transversal de la vida humana, pero si soy profesional de la salud, ¿cómo atiendo a mis pacientes? Si soy profesional de la salud, si soy orientador, si soy un consultor, si tengo interacción con las personas y esta área de la vida llega y nos toca la puerta. Entonces también es acompañar, pero es ese acompañar al otro desde un profundo respeto. Entonces, hoy no vinimos precisamente a hablar también de la sexualidad desde el susto, que ya bastante susto nos ha pegado a muchas personas el temita, ¿verdad? Ni desde el morbo, que también tiene otras connotaciones, para eso hay muchas otras cuentas para ello, ¿sí? Tampoco desde lo moral. No vayamos a confundir una cosa con la otra y nos vayamos a los extremos. Aquí no vinimos a recibir una cátedra moral de qué está bien y qué está mal con el sexo. Tampoco vengo a compartirles, ay, vamos a hablar de sexo desde la libertad absoluta. Usted haga lo que quiere porque ese cuerpito es suyo. Todo se vale porque ese cuerpito es suyo. No, porque cuando actuamos así y no miramos consecuencias, pues nos lastimamos también. Así que por ahí no es. Hoy vinimos a mirar la sexualidad, pero como una materia pendiente. A mí me gusta pensarla así, como dentro de las materias que tengo que cursar en la vida, donde vine a evolucionar. Esta es una materia que quizás no he salido ni de la escuela con ella,
las sigo teniendo ahí pendiente como las tareas por cursar. Entonces, es un curso de las materias que me da la vida, es una materia de esas, que tiene cuerpo, que tiene criterio para entender qué sí está adecuado y funcional, porque tiene ciencia también, porque ya hay un gran avance científico, hay disciplinas que la estudian, como la sexología, para enseñarnos a mirarla más natural, más responsable, más consciente, más presentes. Por eso la vamos a mirar con una honestidad que a veces puede ser un poco incómoda, porque cuando decimos las cosas de frente y le ponemos su nombre puede que no nos guste mucho, pero que cuando empezamos a mirar las cosas así libera bastante. Por ejemplo, una de esas cosas que a la gente no le gusta escuchar en consulta es que sexo y amor no necesariamente tienen que ir juntos. Y eso es un trancazo de golpe para los que son románticos y dicen, no, yo sin romance no funciono en el sexo. Y está bien, usted puede no funcionar en el sexo sin romance, pero no significa que el que funcione sin romance está enfermo. Eso es lo importante. No necesariamente tiene que estar una cosa junto con la otra para funcionar. Y eso es una de las verdades incómodas de la sexología, entre tantas que les voy a ir compartiendo así de tips, ¿vale? Entonces, quiero de verdad, por otro lado, agradecerles este pequeño instante que ustedes están regalando y me están regalando a mí de su tiempo, porque miren, en estos tiempos donde todos estamos tan apurados, tan llenos de cosas por hacer, ¿verdad? Sentarnos, poner la pantalla y escuchar a alguien del otro lado que quizás ni conocen, ¿sí? Hablar de estos temas y mirar con la profundidad y con el acto de presencia que requiere habitar estos temas también, pues de verdad merece esas gracias. Así que bueno, por ahora vamos a avanzar en el punto, pero fíjense que a lo largo del camino vamos a encontrar, y a lo largo de todos estos conceptos que voy a compartir con ustedes, vamos a ver aportes de la psicología, desde la orientación de la conducta, de la sexología, que son mis áreas de formación, ¿verdad? Y vamos a ver la sexualidad como un área que no se resuelve solamente con información, que la información sí que es importante, la información sí que tiene peso para nuestra evolución, pero hay que movernos a recorrer la sexualidad por ahora en dos movimientos que se llama sentir y comprender. Primero vamos a sentir y a mirar qué pasa en el cuerpo. Porque si yo no conecto con lo que se siente en mi experiencia cuando pienso en el sexo o cuando se me acerca una experiencia o cuando tengo una posible conexión con la actividad sexual, si yo no puedo testear mi cuerpo y saber qué le pasa a mi cuerpo, pues me estoy perdiendo la información que es valiosísima para disfrutar o para ponerme a salvo, en todo caso. Pasamos del sentir para después ir al comprender, que es el siguiente punto que vamos a abordar, ¿sí? Porque vamos a ordenar lo que ocurre, entendiéndolo desde las vertientes, como desde los lentes con que vamos a mirar lo que ocurre. No nos vamos a quedar mirándolo con los lentes del tabú, eso ya tenemos rato usándolos. Vamos a empezar a poner los lentes, la psicología, la sexología, también la historia, la cultura. ¿Qué dice la cultura? Cuando me pongo los lentes culturales, ¿qué dice? ¿Qué dice la tradición familiar? ¿Qué dicen las mujeres de mi clan? ¿Qué dicen los hombres de mi clan? ¿Qué dicen del sexo? Para entender desde qué lente yo estoy filtrando mi experiencia. Y finalmente, pues les voy a dar al final, una propuesta de acompañar que es más profunda en estudio para que ustedes tomen la iniciativa si eso es para ustedes y puedan también ser parte de esta comunidad. Entonces, vamos a soltar un poquito. Ya que llegamos hasta aquí, yo les voy a invitar a hacer una respiración lenta y profunda, inhalando. Y cuando suelten, van a soltar con un ah. A ver si se atreven a sentir esa ah. Volvamos a hacerlo para centrarnos en este momento, para empezar a desarrollar el tema. Inhalamos y soltamos. Eso. Y sientan su cuerpo. Y si me escuchan bien y si se ve bien la lámina, entonces continuemos. Vamos a pasarla. Ok. Vamos a hablar ahora de, fíjense en esto, pensar el sexo versus sentir el cuerpo. Estos son los dos grandes problemas
que hemos tenido a lo largo, eh, estos problemas contemporáneos que hemos tenido a lo largo de estos años. De hecho, hay demasiada música, demasiada canción, demasiada información hipersexualizante en las redes, ¿sí? Sí se han dado cuenta, ¿no? Que todo apunta a eso. De hecho, a mí me pasó algo muy curioso. Yo hice la publicación del video corto de 30, 40 segundos, no sé, y la conexión de algunas personas era como si estuviéramos haciendo un ligue sexual, ¿no? Como estamos coqueteando, vamos a coquetear. Y yo, no, no, esto es educativo, yo no ando en esa nota ahorita, pues. Pero es porque se habla demasiado del sexo. Mire, me dicen por acá, a ver si se ven las láminas. Alguien me dice que no se ven las láminas, porfa, ¿me confirman? ¿Quién si me confirma si las está viendo con el celular tiene que salirse del chat y poner solo la pantalla? Vamos a esperar un poquito. Vamos a ver quién me confirma que sí las ve. ¿Se ven bien? Ajá, qué buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Bueno, sí se ven bien, qué bueno, sí las ven. Entonces puede ser en el dispositivo, como es celular, tienen que salirse, a veces están en una pantalla, córranla para un lado, para el otro, no sé, depende del dispositivo que tengan, pero bueno, sí se ven, eso es lo importante. Dice, estoy en mi computadora y no veo las láminas. Ah, eso sí está raro, porque ahí sí está la pantalla puesta, pues, ¿sí? Vale. Bueno, Jacqueline, no sé qué decirte en ese punto porque la pantalla sí está disponible para todos. Bueno, igual esto va a quedar grabado y los que están acá, están en la comunidad, van a tener acceso al menos por 3 días para ver todo este material y puedan ver el material de las diapositivas, pero pues vamos a quedarnos con toda la información que les quiero ir compartiendo. Entonces, como les estaba diciendo, que hemos aprendido a pensar el sexo más de lo que hemos aprendido a sentir el cuerpo. Y pensar, mire, no me malinterpreten, pensar es muy importante, pensar es necesario, pensar es parte de nuestra especie y de nuestra especie que es evolutiva. La educación es súper necesaria y necesitamos manejar pensamientos a favor de la erótica, pero a veces aquí nos estamos quedando a veces en una impulsividad sin conciencia. O quiero vivirlo todo porque me dieron ganas, quiero que me mandes una foto porque me dieron ganas, quiero que, no sé, hagamos esto porque me dieron ganas o porque no me dieron ganas y tengo unos pensamientos bastante negativos acerca del sexo, entonces todo lo veo horrible, todo lo satanizo, todo lo veo pecado, todo lo veo desastre. Entonces, en esa forma de pensar en los extremos del sexo, no me doy permiso de habitar el cuerpo y de sentir el cuerpo. Sí, Jacqueline, claro que sí, mi corazón. Ok, entonces la tarea de nosotros acá es darnos cuenta que una cosa es pensar, y ojo, pensar con criterio, y otra cosa es vivir secuestrados por una mente que evalúa todo. Usted se imagina, nuestra mente, cuando estamos pensando en el sexo, pero estamos pensándolo como hemos aprendido a pensar muchas cosas en la vida con mucha rigidez, con mucho dogmatismo de pronto, empieza a aparecer la que está evaluando. Y muchas personas en la experiencia íntima están viviendo una evaluación constante ante todo lo que hacen con su expresión sexual. Y cuando hablo de expresión sexual es absolutamente todo, no solamente para el coito, no solamente para el encuentro íntimo, es cómo me muevo, cómo camino, cómo me peino, cómo me visto, cómo huelo, cómo me siento, cómo me paro. Todo lo que es expresión sexual y de género, todo eso pareciera que está siendo evaluado, ¿sí? Y fíjese que aprendimos el mandato social y eso lo tenemos bastante marcado en nosotros y aprendimos más sobre cómo esconder el deseo que sobre cómo comprender el deseo. Entonces, si alguien tiene un deseo sexual, y lo expresó de una forma o de pronto se insinuó o se mostró más coqueto o más coqueta frente a alguien, eso puede ser, dependiendo del contexto, hasta castigo. Y aprendimos a que las niñas no deben hacer esto, no deben moverse así, no deben caminar de esta manera. ¿Para qué? Para que no se insinúen, para que no muestren, para que no se vean coquetas. Y todo eso tiene que ver con mandatos sociales. Aprendimos a reprimir, a callar, a guardar. Entonces, en la evaluación del sexo empezamos. ¿Lo estaría haciendo bien? ¿Me veo bien?
¿Será que yo tengo un cuerpo para el sexo? Porque alguien me dijo esto en estos días. Dice que yo no tengo el cuerpo para el sexo. Y yo le dije, ¿y qué cuerpo se necesita para el sexo? Entonces ella me dice, bueno, pues es que hay mujeres que están tonificadas, que tienen buen cuerpo, buenas boobies, buen... Y yo decía, ¿y quién te dijo a ti que el placer necesita un cuerpo específico? ¿Y cuántas personas en el mundo tienen ese cuerpo específico? Según la estadística, el 1% de la humanidad. Entonces quiere decir que el 99% está condenado a no disfrutar el sexo porque no encaja en un prototipo fisiológico que sí es funcional, pero que no es el dentro del estereotipo esperado. Son cositas que uno va tumbando en la medida que va entendiendo que me he dedicado a pensar el sexo y lo he encajonado, lo he metido en un marco. Sexo sí, pero si tienes este tipo de cuerpo. Sexo sí, pero si no tienes estrías. Sexo sí, pero si no tienes no sé qué. Sexo sí, pero si es el jueves a las 4 de la tarde, me decía una orientada mía. Yo, así como el jueves a las 4 de la tarde. Sí, sí, porque es que en la mañana no trabajo, en la tarde estoy descansada y entonces es como a esa hora que yo siento que yo puedo, pero a veces pienso el jueves en las 4 de la tarde y me atormento. Entonces ya no le servía ni la hora ni la fecha que ella le ponía en su calendario, porque son mandatos sociales, tiene que ser como de esa misma forma. Ujú. Gracias, Gloria. La diferencia entre mujeres y hombres, las mujeres si nos mostramos somos de una forma sociocultural etiquetada, sí, y los hombres que deben cumplir, todo el tiempo deben cumplir. Y claro, y la edad, y un montón de premisas más que son del mandato sociocultural. Entonces, estas otras preguntas me las hacen mucho. ¿Será que soy suficiente? Y si la persona que está compartiendo con nosotros una vida afectiva, erótica, de compromiso, de pronto conecta con otra persona porque fisiológicamente puede hacerlo, ¿qué decimos? Es que yo no soy suficiente. Entonces salimos a castigar a este cuerpo porque estamos pensándolo y no estamos sintiendo que somos responsables de nuestro placer y nuestro disfrute sexual. Entonces ahí va el proceso. Estoy sintiendo que soy suficiente. ¿Será que mi cuerpo va a responder? Ahí está, me la pregunta mucho. ¿Y si yo hago eso, mi cuerpo sí va a responder? Porque es que yo siento que mi cuerpo va por un lado y yo voy por otro. Claro, porque tenemos tanta desconexión corporal que esto me lo consultaba otra persona en estos días que decía, yo me doy cuenta desde los ejercicios que les puse a hacer, porque les puse a hacer unos ejercicios para despertar la erótica, me doy cuenta que yo tengo ganas, me dice. Siento deseo, me dice, siento deseo, siento cosquillita, pero cuando me pongo a pensar en tener la actividad sexual, ay, me da qué pereza. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿estamos pensando el sexo o sintiendo realmente el cuerpo? Porque cuando me pongo a pensar, pues mi mente empieza a buscar todas las premisas antiguas del mandato social, ¿sí? Entonces empezamos a decir, y ella me decía, ay, yo pensé que yo tenía un problemón, que yo era normal. Y yo no, pues tienes un aprendizaje y un montón de creencias que al activarse, tú les haces caso porque nosotros le hacemos caso a nuestros pensamientos. Ellos no solamente son pensamientos, son mandatos, pero nosotros tenemos que aprender a hacer algo diferente con nuestros pensamientos, decir, ¿qué pensamiento es útil? ¿Qué pensamiento es inútil? A todos no les voy a hacer caso. Pero a los del sexo, básicamente, eso parecen como mandatos. Llegan a mi cabeza. Ay, no, qué pereza tener sexo. No, mejor no. Me apago de una vez, ya. Entonces, ahí entran las trampas también cognitivas, porque en la mente está configurado que si yo voy a tener un buen sexo, debo tener un buen rendimiento o debo encajar en un modelo para poder decir que tengo un buen sexo, ¿sí? Y eso, esa forma obligada de querer encajar, entonces hace que nuestra sexualidad sea cada vez más envuelta en ansiedad y preocupación que en placer. Y el cuerpo, en vez de sentirse invitado al placer, la realidad fisiológica es que como nuestro cuerpo, nuestro acto sexual no es un acto mecánico, sino es un movimiento dinámico, es una energía viva que requiere presencia, pues cuando estamos en ese modo evaluación, estamos obligando al cuerpo a dar una respuesta y el cuerpo se llena de cortisol. Entonces, ¿cómo vamos a la cama? Vamos a hacer, como yo le digo a veces a algunos de mis consultantes, ¿vas a hacer el amor o vas a hacer la guerra? Porque yo no he visto a nadie en una guerra. Piensen en un momento una guerra, un montón de personas corriendo en un campo, corriendo, disparando y alguno por ahí corriendo con una erección. Eso no existe. Eso es absurdo.
porque están en una trinchera, están en un conflicto, su cuerpo está ansioso, está preocupado, tengo que correr, rendir y salvarme. Si vamos a la cama con esa actitud, o sea, espantoso el dolor. El cuerpo se va a bloquear, se va a tensar, va a sentir el rechazo, se va a cruzar y vamos a padecer el momento del encuentro. Entonces, la mente mayormente se pone como supervisora de calidad porque no la hemos entrenado para pensar diferente. Y nos ponemos a revisar desempeño, resultado, tiempo, respuesta, intensidad, qué tan buena fui, qué tan bueno fui. Y claro, pregunto, con una supervisora así encima, ¿quién se relaja y disfruta? ¿Ustedes creen que uno puede realmente, con todas esas ideas en la cabeza, relajarse y disfrutar? Díganme sí o díganme no. Si sienten que después que están pensando en todo eso, su cuerpo dice, ay, sí, qué rico fue. O, ¿qué dice su cuerpo? Dice, uy, ya salimos de esto. ¿Sí? Y de paso, si la experiencia fue frustrante porque como estaba tan impactado con la supervisión, no respondí como quería, ¿qué hago a continuación? Empiezo a latigarme, empiezo a decir cosas devastadoras, negativas, eh, que me hacen poner más trabas frente a la actividad sexual, a la próxima actividad sexual, frente al próximo encuentro sexual. Entonces, por ejemplo, un chico me llama una vez y me dice que él viene, o sea, le pasa el día anterior. Pues, quería salir con una chica que le gustaba mucho, tenía mucho tiempo como cortejándola hasta que al fin se dio el encuentro de salir. Y en esas, una cosa llevó a la otra, como cuentan el cuento, y se fueron a la cama. Y él no tuvo una erección, no tuvo respuesta sexual. Al otro día me llama y me cuenta eso porque él cree que desarrolló una enfermedad, así como una disfunción, como algo. Para él estaba pasando la peor tragedia de su vida, cuando realmente era tanta la dinámica cuando empezamos a explorar el proceso, era tanta la ansiedad mezclada con las ganas, con la preocupación de si iba a poder desempeñarse adecuadamente, si iba a ser capaz de funcionar y hacer todo esto. Era tanta la presión que fisiológicamente su cuerpo estaba en modo simpático. ¿Qué es el modo simpático? El modo de la alerta, de la amenaza, irrigando cortisol, preparándose para escapar, para huir. ¿Y quién en ese entorno bioquímico y emocional consigue una erección? Si la erección es una actividad secundaria por placer, usted no tiene naturalmente erección, usted naturalmente y fisiológicamente está preparado para dar respuestas rápidas. Digamos, el sistema, tenemos dos tipos de sistemas. Uno, de respuesta rápida de preservación de la especie y de la vida, y la otra que es ya cuando te relajas y puedes ser más lento, más flexible, más presente, más de disfrute. Pero si tienes el cuerpo en un estado de amenaza, el cuerpo no va a responder para el placer. Y eso fue lo que le sucedió particularmente a esa persona. Por eso les digo que esto es un proceso bien interesante. Por acá me dicen, yo perdí el deseo sexual con mi pareja después de que me enteré que tenía BPH y se hizo complicado sentir nuevamente el mismo placer. Claro, porque aparte de no haber recibido quizás toda la información del proceso de tratamiento, porque el entorno, hay que ver el contexto donde sucedió la situación, si fue un contagio dentro de la relación, si fue extra. O sea, hay varias variantes que pueden afectar ahí el deseo, pero también está tu deseo interno en tu mente. ¿Por qué castigarte tú inconscientemente? ¿Por qué limitarte tú a sentir deseo y placer sexual cuando hay situaciones que ya llegaron y no las puedes modificar? Pero sí hay tratamientos. El deseo no está afectado por el BPH, el deseo está afectado por lo que te dices, por lo que piensas, por cómo tuviste que afrontar esa situación difícil, ¿sí? Entonces, a veces la afrontamos con culpa, con vergüenza, sobre todo cuando se trata de situaciones que tienen que ver, enfermedades, que tienen que ver con la actividad sexual. Nada más la actividad sexual tiene el traje de la vergüenza. Ahora ponle que haya una situación de salud que esté afectado y que tenga relación con el sexo. No, eso es, el golpe es más fuerte emocionalmente. Entonces, por eso es tan importante darnos estos espacios de reeducación del deseo sexual. Yo tengo derecho, y es parte de mi biología, sentir deseo. Es una cualidad de la fisiología de mi especie. Ahora, que tenga que tomar ciertas medidas, ahora que tenga que tomar ciertos controles
por tema relacional, sexual, sobre todo cuando me voy a vincular con otra persona. Si eso es lo que hago como adulta, me hago responsable, pero no castigo mi deseo sexual. Claro, no digo que lo hayas hecho a propósito. Quiero decir es cómo inconscientemente activamos mecanismos de controles y aparece nuestro juez diciéndonos ya no deberías sentir placer porque te pasó esto o te pasó aquello. Entonces, vamos a hablar del desafío clínico y lo humano. Desde la psicología, que me encanta la psicología contextual, porque nos centra en el momento, en el presente y, por ejemplo, en este caso, todas las posibles variables que modularon que el deseo sexual eventualmente se apagara o se bajara, porque puede estar hipoactivo o puede estar inhibido, ¿sí? Pero para que eso pasara, hay bloqueos cognitivos. De pronto puede aparecer la inflexibilidad y es una forma rígida de funcionar y de pensar. Ustedes no tienen la culpa de tener inflexibilidad psicológica. Digámoslo en términos sencillos, pudieron haber tenido un aprendizaje que los llevó a ser inflexibles en varios temas de su vida. Pero ahora, desde el adulto, pueden hacerse responsables del cambio, porque el cambio implica empezar a mirar con otros lentes este asunto y empezar a preguntarme para qué me funciona la forma anterior que he estado usando. Me está funcionando en este momento y si no me está funcionando, entonces necesito un reentrenamiento. Nosotros aprendemos, pero practicando. No es porque lo vi una vez y ya aprendí. ¿Sí? No es que yo veo a alguien operando y al otro día présteme el bisturí que ahí voy yo. No, así no es. La gente tiene que estudiar el proceso. No es que veo a alguien haciendo mecánica y dame ahora la herramienta que ahora lo hago yo. No, usted tiene que vivir el proceso. Entonces la vida se trata de vivir procesos y la inflexibilidad, como es una adherencia rígida a reglas verbales que te dices, pues no, así no, ya después de esto, bueno, yo voy a especular porque no conozco el caso, pero ya después de esto, por ejemplo, alguien puede decir, después de que me contagiaste tal cosa, ahora yo más nunca voy a tener placer o deseo por ti. Eso es una regla rígida. Es posible que estés molesto o molesta, sí, y es posible que quieras hacer reclamos y tienes todo el derecho a hacerlos, sí, y a exigir quizás tratamientos y cosas así, reparaciones, decimos en psicología, actos reparadores. Pero cuando ponemos una etiqueta, yo no, yo más nunca, yo no soy, y me pongo esa etiqueta, dejo de mirar y sentir al humano que habito. Y solo lo miro con el filtro de eso que es. Por supuesto, tenemos los mandatos culturales sobre lo que debería ser el placer. Imagínense, el placer debería ser tal o cual cosa. El placer debería ser en estado de enamoramiento. El placer debería ser fluido, fácil. Usted no se imagina la cantidad de personas que me llegan a la consulta diciéndome, pero Patricia, es que yo quisiera que esto fuera espontáneo. Y ya vamos a ver que no necesariamente tiene que ser espontáneo. Usted puede salir de su casa. Vamos a poner un ejemplo. Usted va caminando a un sitio y de pronto usted ya comió, usted no tiene ganas de comer, pero de pronto le olió como a una pasta rica o a un pancito rico, pasó cerca de una panadería y olía riquísimo y usted dijo, uy, como que me provocó esto y usted entró y comió o lo compró. O sea, usted no necesitó tener apetito para ir a comprar el pan. Usted, hubo un estímulo en el ambiente que le generó el apetito que usted no tenía inicialmente. Y con el deseo pasa, hay una forma dentro de los tipos de deseo que se activa así. Entonces, nosotros necesitamos empezar a mirar, ¿verdad? Sobre esos deberías que tenemos pegados a la palabra placer y empezar a cuestionarlo. Es decir, no quedarnos como verdades absolutas, ¿sí? La evitación experiencial, eso cuando yo empiezo a tener pensamientos negativos del sexo, también aparece en mí esto, evitar el contacto. Si yo creo que no voy a cumplir, evito la salida. Si creo que voy a fallar, evito la salida. Recuerdo una chica que decía, yo empiezo era muy linda y muy coqueta, ¿no? Y yo empiezo como a coquetear con los chicos, pero yo usaba otra palabra, ahorita no recuerdo. Y de pronto cuando yo veo que van en serio, a mí me da unos nervios y me da un ataque de ansiedad porque es que yo creo que yo no sirvo para el sexo. Así me lo dijo. Es que yo creo que yo no sirvo para eso. Y yo le digo, ¿y de dónde sacas esa idea?
¿Cuándo empezaste a pensar que no servías para el sexo? Bueno, es que mi novio anterior me decía que yo era como que no era creativa, que yo no inventaba. Entonces, claro, llenar la expectativa de otro en desconocimiento de qué soy yo y cómo puedo disfrutar mi sexualidad, pues es como el anclaje perfecto para frustrarse, porque ella tiene que llenar la expectativa de alguien y encima no conoce que el deseo le corresponde, que es fisiológico, que lo puede entrenar, que puede hacerse cargo. Entonces entraba en evitación experiencial. Y claro, cada relación que quería tener a la final no caminaba. Y entonces se le venía un pensamiento a la cabeza, ¿y será que yo tengo que volver es con mi novio? ¿Será que con él es con el único que voy a funcionar? O sea, con el que funcionaba mal en todo, pero con el sexo ya estaba acostumbrada a que más o menos funcionaba. Entonces nos quedamos a veces pegados en la evitación experiencial, ¿sí? Para no sentir miedo, vergüenza o inseguridad, y eso hace que se nos anestesie la respuesta física. Es decir, es como que evito y cada vez tengo menos contacto, menos presencia en mi cuerpo, menos conexión con mi cuerpo. Vamos a ir leyéndoles por aquí. Hay una mirada de dos. Antes una mirada aún machista sigue viendo la libertad sexual de la mujer muy criticable. Mirada juzgadora, sí, claro, aún en la sociedad. Concuerdo con Nancy, contigo, dice Yalet, muchas mujeres son las que actúan en esos micromachismos y en los hombres la codificación de la mujer. Bueno, cosificación. Bueno, es interesante porque ¿para qué estamos en estos espacios? Yo no estoy aquí para luchar contra el machismo, ay, lo quería decir. No estoy aquí para aplaudir el feminismo, también lo quería decir. No estoy aquí para ningún tipo de lucha. Estoy aquí para brindarles herramientas para que ustedes elijan qué luchas agarran y qué luchas no. Yo no estoy interesada en venderle a los demás una idea de que mi sexo, yo hago lo que yo quiero con mi sexo o de que yo soy santa con mi sexo. No, es que mi sexo, mi sexualidad es mi área privada, es mía. Y yo decido qué hago, con quién la comparto, cuándo la disfruto, cuándo la paro, cuándo sí, cuándo no, y me hago responsable. ¿Cuál es la idea entonces? Que aprendamos a vivir entendiendo que hay un contexto. Ese contexto es real, pero que ese contexto no es blindado. Que la gente pueda decirte cosas, pueda señalarte, pueda juzgarte, eso no va a cambiar. Este es el mundo en el que nacimos y en el que vivimos. ¿Qué es lo que sí va a cambiar? Mi mirada frente al juicio, mi mirada frente al pensamiento del otro. Y fíjese, frente a estos desafíos clínicos que se nos presentan, como consecuencia hay una atención que se fija en los resultados. ¿Tienes orgasmos? ¿Tienes buen desempeño? ¿Dura suficiente? ¿Tienes buena erección? Y nos desconectamos de todo, del sentir, del acoplamiento, de los besos, de las caricias, de la erótica, que trabajo muchísimo en consulta y lo trabajo mucho en formaciones también, en la erótica, porque la erótica es lo único que hacemos como pareja diferente de las demás personas que forman parte de nuestro mundo relacional. Tú a un hijo lo miras con ternura y le das una caricia de cariño, no de erotismo. Tú a un amigo, una amiga, le das un beso, un abrazo, le dices, amigo, cuánto te amo, cuánto te quiero, pero ahí no hay erotismo, hay amor de amistad filial, familiar. Con la pareja se necesita conexión. Entonces, cuando estamos más preocupados por el desempeño, por si llegaste, tuviste el orgasmo, no lo tuviste, pero entonces, ¿en qué estabas pensando? Entonces, en ese reclamo dentro del acto coital, pues nos desconectamos de lo erótico. Y de paso, cuando buscamos a la pareja que solo es para el acto sexual y no la buscamos para tocarla, para acariciarle y decirle, mira, es que tú eres importante para mí, es que tú eres la persona que me excita, es que tú eres la persona que me gusta. Y tocar no significa ir a la cama, tocar significa recordarle que tenemos o recordarnos que tenemos una conexión que es diferente, porque es erótica, porque es de pareja. No porque somos amigos, no somos roomies, no estamos compartiendo gastos en una casa, estamos compartiendo una vida erótica, sexual, funcional, relacional, de pareja. Y cuando uno de los dos quiere y el otro no, pues ahí empieza, como dice, a sufrir la relación porque están bajo los dogmas y los bloqueos cognitivos. Por eso la conciencia interoceptiva, esa capacidad de notar qué le pasa a mi cuerpo. Cuando alguien viene y me toca, si es mi pareja, por supuesto, viene y me toca y yo hago así, ¿qué le pasa a mi cuerpo? ¿Por qué mi cuerpo hace esto? ¿Mi cuerpo se está protegiendo de qué?
¿Qué sucedió? ¿Qué quedó guardado? Si yo necesito notar esa sensación, ese movimiento, validar y confiar en las señales que me está dando mi cuerpo. Yo necesito validar este toqueteo, esta caricia que me dio mi pareja, ¿es peligrosa? Yo necesito validarla. ¿O es amorosa? Yo necesito validarla y confiar también en mi cuerpo. Entonces hay que entrenar a mi cuerpo en la conciencia interoceptiva, capacidad de tocar y sentir, ¿sí? Capacidad de estar presente en el cuerpo. Y ahí viene la presencia plena, el permiso de habitar el momento presente, sustituyendo la evaluación por la exploración. En vez de evaluarme como una persona fría, apagada, aburrida para el sexo y todas esas etiquetas que yo me pueda poner, ¿sí? Empezar a darme permiso para habitar el momento presente, explorando. Por ejemplo, un ejercicio que indico mucho en mi consulta es párate enfrente al espejo por un minuto sin tocarte y sin ropa y solo mirándote, dándote permiso a estar presente y observando qué pasa en tu cuerpo cuando te miras, porque tú eres la primera conexión erótica contigo mismo, no es otra persona, eres tú. Entonces ahí empiezas a mapear, a descubrir, a sentir qué está guardado en ti. ¿Cuánta historia y cuántas prohibiciones hay ahí tatuadas cuando yo digo, ay, no, esto sí es desagradable, qué feo, no, no me gusta verme, o sí, me encanta, o me siento bien, me siento agradada, me siento conectada. Eso, ¿qué hago yo cuando me miro frente a ese espejo? Y entonces ahí viene la exploración. El siguiente momento es vamos a sentir y no pensar. Entonces sentir y no pensar es yo empiezo a fijar la atención en pequeñas cosas que hago por mi cuerpo. Si hago una pequeña caricia, presto toda la atención a la parte del cuerpo que está recibiendo la sensación. Si estoy dándola, presto atención a la sensación de mis manos que están dando la caricia. Y eso es conectarse con el presente. Pero hay muchos ejercicios que involucran todos los sentidos para estar presentes en el acto. Y bueno, ¿eso qué trae como consecuencia? Cuando empezamos a hacer ejercicios de sentir y de estar presente, empezamos a recuperar la fluidez, empezamos a recuperar la sensibilidad que está bloqueada muchas veces para protegernos, muchas veces. Y ahí es cuando muchos de los síntomas pueden ir desapareciendo porque la mente deja de presionar, porque estamos sentados en el sentir, estamos viviendo el sentir. Entonces, el sentir tiene muchísimas herramientas para usarlo, para explorarlo, para profundizarlo, pero hoy solo quiero darles como estas pinceladas de qué pasa en el cuerpo para que nos hagamos conscientes de que esto no es información que de la noche a la mañana me la pongo y ya, pero qué tal que yo pueda hacer unos dos, tres buenos clics hoy y que pueda ir entendiendo este movimiento del sentir. Porque el sentir no es volvernos impulsivos. La gente le tiene miedo a la educación sexual, porque creen que si van a terapia sexual o educación sexual o cosas así, ay, no, después van a ser incontrolables sexualmente. Y eso es muy lejos de ser verdad. Muy lejos. Realmente es al revés. Empieza a ser más exquisito, más sabroso, más sabrosa, más exclusiva, más delicada. Recuerdo una orientada que tuve como, bueno, la he atendido como por 5 años. Cuando empieza el proceso de orientación conmigo, ella decía, no, yo no puedo ver un chico porque yo me le lanzo encima. Para no darles detalles, en una semana tenía 4 o 5 encuentros sexuales con personas diferentes que no conocía y todo lo demás. Y era así, y no tenía placer, ella no lograba alcanzar el orgasmo porque tenía una meta, alcanzar el orgasmo, pero con este no, y con este no, y con este no, y con este tampoco. Y eso era su desesperación. Y cuando ella me busca, es porque ella estaba como colapsando, porque ella decía, ¿será que yo estoy enferma? Y ella misma se ha puesto sus etiquetas de ninfómana y todo aquello. Pero cuando empezamos a trabajar el sentir, llegó un momento en que empezó a cortarle como los más repetidos de todo ese club de gente con el que ella salía, empezó a dejar de salir con ellos y empezó a tener una relación estable que logró como año y medio, 2 años, en mucho placer y erotismo. Y ahorita está en un disfrute de sola, con ella, saliendo, haciendo eventos, haciendo otras cosas y disfrutándose a ella en su presente. Y en algún momento volverá a tener otra salida con alguien y volverá, pero ya es porque ella elige, ya no es porque el impulso la tiene para allá y para acá.
como desesperada buscando a ver cómo conecto, porque ya tiene conexión con el sentir. Pero ¿qué pasa con el sentir? Que el cuerpo tiene historia. Y esto es muy importante decirlo. Nuestro cuerpo guarda registros físicos de aprendizajes en la primera infancia, en nuestra ternurita, etapa de vida de niños. Ahí hay registros, pero también hay aprendizajes de lo que estaba permitido y prohibido, ¿sí? Sensaciones agradables o sensaciones incómodas que tuvimos que vivir con la piel. También hay silencios, hay represiones, hay libertades. No respondemos solo al acto, no solamente respondemos a un beso o al tacto o al olor, sino que nuestro cuerpo está respondiendo con esos datos de la historia. Entonces, con el tacto se activa información, digamos datos de respuestas sensoriales que vamos a dar. No sabemos por qué, pero yo quiero tanto a mi pareja, pero cuando él se me acerca a mí se me sale el corazón y yo quiero salir corriendo y la pareja no le hizo nada a esta persona. Pero esa sensación de quiero salir corriendo está diciendo algo de un registro, de una información que está guardada, que no tiene ni idea cuándo se guardó, ¿sí? Entonces, el sentir está registrado y también se reeduca, que eso es lo importante. Cuando nosotros nos damos permiso a sentir nuestro cuerpo, empezamos a darnos cuenta, si quieren y pónganlo en práctica por lo menos unas 2 semanas, no eviten y no busquen actividad sexual, solo sientan su cuerpo. Si ya están en una relación de pareja, por primera vez sientan conscientemente qué pasa cuando el otro me toca o me mira con una forma sexual o de una forma que yo percibo sexual. ¿Qué pasa en mí? ¿Hay tensión? ¿Hay miedo? ¿Hay deseo? ¿Hay rechazo? ¿Hay curiosidad? ¿Hay culpa? ¿Cansancio? ¿Hay alerta? ¿Qué se dispara? Eso es lo importante, el sentir. Pero si usted está solo o sola y no tiene pareja, hágalo con usted frente al espejo. Párese frente al espejo, mírese desnudo todos los días por una semana, un minuto, y chequee y testee. ¿Qué hay? ¿Qué hay en el sentir? ¿Qué dice mi cuerpo? Más allá de lo que mi mente está diciendo, ay, que estoy gordita, que tengo un rollito, que tengo una estría, que tengo no sé qué, que mírame la varice fulana. Más allá de eso, mira el sentir, conecta el sentir. Porque el cuerpo, pues, está guardando la historia, guarda la forma en que fue mirado y fue incómodo cuando fue mirado así, pero también guarda las caricias recibidas y las invasiones. El cuerpo guarda todo eso, guarda los silencios familiares, de esto no se habla, de las prohibiciones, ¿sí? De la ternura que sí abrió espacio, pero también del maltrato quizás que también ocurrió. Y por eso antes de que el cuerpo pueda abrirse al placer, muchas veces necesita algo más básico, pero básico, básico. El cuerpo necesita primero sentirse a salvo. ¿Qué es sentirse a salvo? Que si soy vulnerable, que si estoy desnuda, que si estoy desnudo, no me van a violentar, no me van a irrespetar. Estoy a salvo en mi propia piel. Y eso es algo que se entrena. Eso es algo maravilloso porque se entrena. Esto es una gran noticia. En medio de todas las posibles disfunciones o dificultades sexuales que hayan tenido que pasar por la vida, ¿sí? Está el proceso de sentirse a salvo como un espacio fisiológico que usted puede entrenar. Entonces, el deseo puede florecer, pero florece en el sentirse a salvo. El deseo no florece en un espacio de amenaza, en un campo de amenaza, donde te hablo todo el día feo y en la noche quiero sexo. Ahí no va a florecer. Así no funciona. Pero claro, fisiológicamente puedo tener ganas, pero subjetivamente estoy bloqueada porque hay dolor, porque hay malestar, porque hay incomodidad, porque algo detonó incomodidad. Entonces es importante entenderlo y si aquí hay chicos, para que entendamos esto, fisiológicamente las mujeres pueden tener deseo sexual y subjetivamente estar bloqueada porque toda la información que fue recibiendo durante el día fue generando bloqueo, no apertura, fue generando me pongo a salvo, me escondo, evito,
¿sí? Entonces, tanto los chicos como las chicas que estén acá y estén escuchando esto, es importante reconocer, el deseo es mi responsabilidad, pero el ambiente, claro que modula e influye en cómo estoy procesando esto, ¿vale? Bueno, vamos a ver, esos juicios sobre nuestro cuerpo a veces también nos frenan el sentir, muchas veces, Gloria, mayormente, mirar nuestro cuerpo y no mirarlo con amor, no mirarlo con lo funcional que es. Entonces, imagina que yo estoy dando esta clase aquí. Yo tuve una fractura hace 2 meses en el peroné. El huesito se ha estado reparando. Mi biología está trabajando, mi corazón trabajando, mis riñones trabajando, todo trabajando. Y que yo me pare en frente al espejo y me critique porque, no sé, me salió un punto negro en la nariz o porque tengo un rollo de más, porque, o sea, no, nosotros maltratamos demasiado al ser que nos sostiene en el planeta Tierra. Esta biología nos sostiene en el planeta Tierra. Esta biología está diseñada para el placer después que estás a salvo. Porque la biología tiene lo necesario para ponerte a salvo, tiene los mecanismos para disparar todas las alarmas para que salgas corriendo, para que te encarames en algo alto, para que te pongas más grande y eches bastantes kilos, para que te pongas así y así nadie se meta contigo, o para que te vuelvas así flaquitita y desaparezcas y así nadie te ve. Porque la biología es sabia, sabe qué hacer para ponerte a salvo en medio de que lo que te tengas que poner a salvo sea mentira o sea verdad. Para la biología no importa. Si tú tienes un montón de alarmas prendidas en la cabeza, la biología dice hay que ponerla a salvo. Y si hay que ponerla a salvo, aquí no hay sexo que valga. Aquí no hay placer cuando hay que correr. Eso es básico para el cerebro, no es básico para nosotros. Nosotros creemos que sí, que debemos funcionar bien todo el tiempo, tenemos que estar al día. O sea, si soy el hombre, siempre tengo que responder, siempre tengo que tener erección, siempre tengo que tener un tiempo de funcionamiento que es hacia la otra persona. Y resulta que se nos olvidan aspectos que vamos a ver, que es la variante sexual también. Entonces, el cuerpo, ¿qué hace el cuerpo cuando usted lo estresa o cuando viene en un entorno contextual de alta demanda, estrés, esfuerzo, cansancio, todo eso? ¿Qué hace su cuerpo? Pues el cuerpo se va a tensar, se va a apagar, va a decir, esta función que le pertenece al parasimpático, que es la del placer, la conexión y el disfrute, hay que apagarla. Porque la persona, el individuo, el habitante de este cuerpo está en modo supervivencia y necesitamos primero ponerlo a salvo. Necesitamos primero que coma, que sienta que tiene donde guardarse, que tiene donde refugiarse. O sea, el cerebro está haciendo lo que puede para mantenernos a salvo. Entonces, ¿qué hace? El cuerpo se defiende también evita el encuentro sexual, porque una cosa que es tan rica y tan placentera como un acto sexual y que lo viva uno con tanto padecimiento y con tanto sufrimiento, eso significa que yo lo tengo asociado con más dolor que placer, porque no entiendo cómo funciona el placer en mi cuerpo, porque no recibí esa información. Entonces el cuerpo a veces responde, pero emocionalmente también puede que esté lejos. Puede que el cuerpito diga, bueno, sí, sí. Y ahí yo como lo disfruté, como me decía otra chica, yo no es que tenga ganas, pero después al ratico siento ganas y lo disfruto. Pero ay, si fuera por mí no tuviera sexo. Así. Entonces, aquí hay una idea fundamental. No todo bloqueo que estemos padeciendo en nuestro cuerpo fisiológico, ¿verdad? No todo bloqueo significa que estamos fallando, o sea, que hay una falla biológica en el organismo. A veces la mayoría de estos bloqueos son solo mecanismos de protección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjese que las emociones dejan huellas fisiológicas y la rigidez a la apertura muscular, ¿verdad? Son el lenguaje no verbal del vínculo. Si hay rigidez, me estoy protegiendo. Y si me estoy protegiendo, me tengo que preguntar de qué, de algo que está ocurriendo o de algo que ya ocurrió y no está pasando más. Y en este momento, si ya no está pasando más de eso que me estoy protegiendo, entonces necesito reeducar mi sentir. Porque cuando trato a mi cuerpo como mi enemigo, pues ¿qué creen que pasa? Lo cierro más. Cuando empiezo a escucharlo, pues aparece la posibilidad de educarlo. Y ese es el regalo que nos damos cuando estudiamos nuestro cuerpo y cuando aplicamos las herramientas adecuadas para nuestro cuerpo. Así que bueno, tomen una respiración ahorita. Gracias, Patrick. Toma una respiración ahorita y pregúntate, ¿mi cuerpo suele abrirse, defenderse o complacer? Y respiren lo que les diga su cuerpo. El cuerpo suele abrirse,
defenderse, ese evitar o complacer el placer que llega a la vida. Bueno, y cuando hablamos del deseo, por supuesto, pues hay que ver que existen tres tipos de deseos que las personas conocen, mayormente uno que es el del principio de las relaciones y también es el de la adolescencia, porque a veces dicen, ay, yo cuando era joven, eso a mí me daban ganas, yo tenía erección rápido, yo funcionaba rápido. Muchachas también me han dicho, ay, no es que yo me acuerdo que cuando yo estaba en mi adultez joven o adolescente, yo tenía como muchas ganas, mucho sex appeal, y le ponen sus etiquetas, pero sentían ganas en el fondo, ¿sí? Y bueno. Tenemos que hablar del deseo, entendiéndolo como que el deseo no es un interruptor, no es que tú tienes un botoncito y le dices, es que tú no me sabes tocar y por eso es que yo no tengo deseo, porque eso también lo he escuchado. Es que tú no me sabes hacer, es que si tú te vistieras más coqueta, a mí me dieran ganas. Es que si tú me tocaras de tal manera, a mí me dieran ganas. No, no es un interruptor, así vamos a hacer esto y pum, se le va a disparar. No es que tengas un botoncito de prendido y apagado, muy importante, ¿sí? Y ojo, no es igual para todos. No aparece siempre antes del contacto. Es decir, tú estás allá, yo estoy aquí, yo te miro, tú me miras y ¡fua! Sentí algo y listo. No me tocó, pero yo ya tengo ganas. Sí pasa, porque esa forma de funcionar también pasa, pero no es la única y no se sostiene en el tiempo también. Por eso es que no es igual para todos. No se comporta igual en todas las etapas de la vida. Ay, esto también había que decirlo, porque ustedes no se imaginan cuántas personas me llegan diciendo, es que yo cuando tenía 25, 35, eso era pa, ya, y tocaban y para arriba. Sí, pero me lo está diciendo alguien que tiene 60 y no ha entendido que cada etapa de la vida tiene una forma diferente de funcionar. Es que yo a los 60, bueno, ahorita tengo 48, pero yo a los 28 no subí a la montaña con tanta limitación como de pronto la pudiera subir hoy. O quizás a los 18 subía 10 veces la montaña que subía a los 28. Entonces, la energía física también tiene que ver no por la edad, sino por la etapa de vida que estoy cursando con todo lo que está modulando esa etapa. Porque puede ser que mi etapa esté mejor en condiciones que cuando 10 años atrás. Eso también es posible. Pero esta etapa de vida donde estoy mejor es porque lo he trabajado. Pero si hay descuido en los triglicéridos, el colesterol, en cuidado del cuerpo, en exceso de trabajo, en poco descanso, en insomnio, en recargas laborales, estoy en una etapa de vida donde no le estoy dando prioridad a mi vida, le estoy dando prioridad a un montón de cosas que llegaron y bueno, las tengo que sortear como me llegaron porque no sé cómo acomodarlas y el que sale chueco aquí es el deseo. Por eso el deseo tiene matices. Podemos hablar, por ejemplo, de estas tres grandes dimensiones. El deseo biológico u hormonal, ¿sí? ¿Qué pasa con el deseo biológico u hormonal? Miren, este es bioquímicamente producido por las hormonas, estrógeno y progesterona y la testosterona, ¿sí? Entonces, en el hombre la testosterona y nosotras el estrógeno y la progesterona. Ese equilibrio hormonal genera una respuesta fisiológica del sistema neuroendocrino que va a hacer que nosotros tengamos, pues, ganas en un momento del mes. En el caso de las mujeres más cíclicas, en el caso de los hombres, por el tema de la testosterona, pues sus picos son más naturales, más altos y más frecuentes en la semana. En cambio, nosotros somos más por el tema de la ovulación. Entonces ahí se mantiene como un apetito físico o un impulso vital, ¿sí? Incluso sin estímulo externo. Yo puedo estar tranquila, puedo estar trabajando en cualquier cosa y si estoy cerca de mi ciclo ovárico, puedo sentir más ganas de lo normal y como que se me viene una idea y como que siento una cosquillita. Y eso es fisiológicamente normal, ¿sí? Entonces, eso está disponible en nosotros, pero no estamos muy atentos a ese deseo. Y siempre decimos, no, no, yo no. Ah, bueno, pero si ya cambiamos de ciclo hormonal, si ya entramos en la menopausia y ya empezamos a hacer otros ciclos de la vida, ese no es el único deseo que necesitamos. Existen otros también. Entonces miremos el deseo afectivo o romántico, que también es el deseo vincular, que es el motor de la intimidad, ¿sí? ¿Por qué está mediado este deseo? Por el vínculo que tengo con alguien, ¿sí? No es por alguien fortuito, no, es romántico porque mi afecto y mi atención y mi romance está con alguien.
Entonces hay un vínculo, hay confianza, no tengo que hacer tantas cosas para deslumbrar y agradar y puedo tener un sexo más espontáneo, más libre, sin tanta estructura. Hay confianza, tengo confianza de desnudarme, hay confianza de expresar lo que quiero, lo que siento, hay apego porque hay oxitocina, la hormona del amor y el apego, hay serotonina, felicidad, placer en esa persona o con esa persona. Y ahí está la búsqueda de autoafirmación relacional y la conexión emocional profunda. Entonces, este deseo afectivo romántico lo necesitamos cultivar, no es magia. Necesitamos hacer un trabajo consciente de conectar, digamos, cotidianamente con estas señales de me importas, estos pequeños actos de estoy para ti, estoy pendiente de ti, deseo el bien para ti, esa sensación de conexión, de confianza con el otro. Ese deseo está también presente. ¿Sí? Puede ser que ya pasó lo hormonal en un momento de mi vida o estoy pasando por un trance hormonal por la razón que sea, pero el deseo afectivo romántico también ayuda muchísimo. Y tenemos, por supuesto, el deseo responsivo, que es una activación más progresiva. Hay personas que, por ejemplo, no sienten deseo antes del contacto. Están como el cuento de las payasitas estas, ni fu ni fa, ni frío ni calor, no tengo ganas de nada, pero ante, digamos, algunas señales que empieza a recibir, algunas caricias, algunos estímulos que percibe agradables, seguros y consentidos, empieza a responder y pasa de la neutralidad de no estar encendida, pero tampoco estar rechazando el proceso a la exposición o al deseo, o se empieza a activar el deseo, que se llama también deseo posexcitatorio, porque primero aparecen las señales que te van excitando en el cuerpo y luego aparece la respuesta fisiológica. Entonces a veces nosotros decimos, no, no, es que si yo no tengo ganas, no, mejor no me toques, pero ¿qué tal que disfrutes solo el acto de sentir, de ser tocado, tocada, acariciado, acariciada? Darte el permiso de sentir y abrazarse y que el cuerpo haga lo suyo. Porque cuando yo empiezo a sentir eso, empiezo a tener una apertura. Y ahí es donde aparece ese paso de estar en neutro a pasar al disfrute sexual. Bien, bueno. Pero esto es importante saber que existen tres deseos, pero el deseo ha sido matizado por estos momentos de la humanidad. Esto es importante. Hemos pasado por situaciones que han marcado cómo debemos responder. Y aquí vamos a hablar de comprender, para comprender por qué mi deseo está tan bloqueado, ¿sí? Sabiendo que puedo responder, que puedo activarme después de la excitación, que puedo activarme porque estoy enamorado, comparto afecto por alguien, o que puedo activarme solamente porque tengo mis hormonas para ello, ¿sí? Pero también tenemos que pasar a entender y comprender por qué tantas personas viven su sexualidad con tanta culpa. Vergüenza y desconexión. Tenemos que mirar algo que a veces olvidamos, que ya se los decía anteriormente, el deseo tiene mucha historia. Y hubo una época en la antigua donde la sexualidad estaba, por ejemplo, más integrada a lo sagrado. Era la cosmovisión de muchos lugares del mundo y estaba asociado a lo ritual, al cuerpo, a la fertilidad, al vínculo con la vida. Y el cuerpo no era como temido, ¿sí? Pero luego vinieron tiempos donde el cuerpo fue mirado como con sospecha, donde la sexualidad, ya estamos hablando más o menos de la Edad Media, donde el cuerpo fue asumido con culpa, confinamiento estricto para la reproducción. De hecho, se empezó a decir que todos aquellos que se dejaban poseer por el fermento del deseo eran pues matrimonios perdidos y tenían 120 años para pagar la culpa del matrimonio, porque eran matrimonios que eran del demonio. Esos eran los discursos religiosos de su momento. Entonces tenían que tener sexo contenido y sin pasión. Eso ocurrió por allá en la Edad Media y se redoblaron los tabús. Ahí apareció que era pecado en muchos momentos del mes tener actividad sexual. Los días del Señor, en la menstruación, sexo diferente de la mujer abajo y el hombre arriba, todo eso era pecado. La masturbación se volvió pecado. El sexo, bueno, en las fechas religiosas era pecado. Sexo en el embarazo era pecado, lactando era pecado, o sea, era una cosa que era solo y exclusivamente para los fines de la reproducción.
Luego vino la ciencia más o menos por allá en la Edad Moderna y empieza la medicina también a ponerle el ojo a la sexualidad y a los comportamientos sexuales y aparecen patologías sexuales. Patologías, se empiezan a etiquetar todo lo que salía como de la norma, se empieza a etiquetar. Y bueno, las prácticas divergentes se etiquetan como anomalías médicas, o sea, lo que salía de la caja de lo conocido, ¿sí? Era etiquetado de una vez. Pero ya luego viene el siglo XX y aparece pues esta revolución importante donde Freud es uno de los pioneros, como también está Kinsey, y ellos empezaron a hablar de otros temas que empezaron a mover las estructuras. El deseo se estudia tanto en laboratorio y se inicia la despatologización. Ya no todo lo que creemos que es patología lo es. Entonces, qué bueno porque hay como un despertar. Y hoy en día se habla de derecho y se habla de diversidad. Y se habla de la salud sexual como derecho humano universal. De hecho, están los derechos sexuales, humanos sexuales, que es como una carta, así como la Carta de los Derechos Humanos, pero esta centrada en la sexualidad para respetar de verdad la fisiología, el derecho a sentir placer, el derecho a elegir, el derecho a la libre asociación sexual, el derecho pues también a ser respetado, a respetar y ser respetado y corresponder a todo esto. Entonces, bueno. Tan linda, gracias, mi corazón. Hoy hablamos entonces de derecho sexual y de diversidad y de salud integral. Por eso hablamos de consentimiento, hablamos de autonomía y hablamos, por supuesto, de estos espacios que son espacios de educación sexual. Porque la cultura cambia en el discurso, pero cambia mucho antes que lo que cambia la piel. En la piel queda la memoria. Todavía en la piel de nosotros hay mucha información arcaica, mucha información que ya no nos permite conectar y disfrutar. ¿Sí? Entonces, algo que quiero que se lleven claro es que la historia también se mete en la cama. Así que tenemos que aprender a mirar esto con otros ojitos. Y aquí solo les voy a dar una pincelada, una introducción de algo que es fascinante desde la sexología médica, desde la sexología clínica. Y es que la diversidad no es una excepción, es nuestra norma biológica. Ojalá que se lo lleven así. Usted no tiene que entender la diversidad, usted solo entienda que la diversidad es nuestra norma biológica. Y aquí entra la variante fisiológica sexual desarrollada por el doctor Fernando Bianco, de acá del Centro de Investigaciones donde me formé. Y la idea dicha de forma sencilla es interesantísima, porque es que la diversidad no es una anomalía, no es un problema de que usted viene con una perversión, una enfermedad. La diversidad forma parte de la función o de funcionamiento del ser humano. Nada más háganse un examen de sangre. Si ustedes, estas 60 y tantas personas que hay acá, se hacen un examen de sangre hoy, ¿todo les va a salir la hemoglobina exactamente igual o van a tener variaciones? Y si se hacen una de triglicéridos, les va a salir exactamente igual o van a tener variaciones. Y ahí empezamos a entender que a pesar de que hay unos rangos entre esto y esto para decir que esto está sano fisiológicamente, hay mucha variante entre uno y otro y todos están sanos, a pesar de que no les dé el mismo número. Entonces la variante tiene que ver con esto. La variante fisiológica es que los cuerpos tienen una condición natural para variar y para funcionar. No existe entonces un sexo estándar. Ojalá se lleven eso hoy, donde todo el mundo debe funcionar igual, donde deberías desear igual, porque mira que fulano sí, donde deberías excitarte igual, porque mira, a mí me pasa, yo siempre me excito. Yo recuerdo una pareja donde ella era muy activa sexualmente y él no, y ella decía, pero yo no entiendo por qué él no, si yo sí. Entonces, porque cree que como a ella le funciona el cuerpo de una manera, él le tiene que funcionar de la misma manera. Entonces no podemos responder igual, no tenemos la misma frecuencia, ni el mismo método, no nos gustan los mismos estímulos, ¿sí? No tenemos el mismo ritmo ni tenemos las mismas preferencias. Y eso es parte de la diversidad, de la variante fisiológica sexual. No es que si tú me amas, a ti te debería gustar tener sexo oral conmigo, no, ¿cómo así? Una cosa es que yo te ame y otra cosa es que eso sea parte de mi preferencia. Si eso no es parte de mi preferencia, no es parte. Y si no me educo y si me educo y no me gusta, pues tampoco, no tengo que adoptarla. No tengo que adoptarla porque te amo. No, eso es parte de mi diferencia. Entonces, eso que queremos que sea estándar no existe. Es una fantasía cultural. Es que yo me vine, tú tenías que venirte conmigo, hablando de orgasmo y eyaculación. No, tampoco es así. De hecho, un hombre puede tener una eyaculación y la mujer al ratito tener el orgasmo.
Ah, no, pero es que como ya te viniste, ya no puedo tener el orgasmo. ¿Por qué? Porque no conocemos ni cómo funciona nuestro cuerpo para seguirlo estimulando adicional al acto coital. Entonces, ese desconocimiento de la variante nos hace sufrir mucho. Por eso que muchísima gente sufre con esta fantasía cultural de que tenemos que tener un acople perfecto, un ritmo perfecto, unos tiempos perfectos. Entonces, si alguien quiere sexo rápido, porque, ay, un rapidito mañanero, entonces la otra se frustró o el otro se frustró porque, ajá, se sintió usado. Así, me usaron. Pero ya va, es que no todo tiene que ser a un ritmo lento de 40 minutos, 30 minutos, 10 minutos. Hay variante, podemos variar. Por eso cada persona tiene su forma diferente, particular de responder y tiene como una huella erótica, ¿sí? Podemos observar entonces, fíjese que pasamos de este componente estructural que es el sexo biológico, como cada uno viene con sus cromosomas, con sus gónadas, que son sus testículos o sus ovarios, su genitalidad externa, como es sus centros cerebrales, todo es el componente estructural del sexo. Pero luego nos vamos al componente funcional del sexo. ¿Cómo funcionamos? El administrador. ¿Quién o qué origina el estímulo? O me lo origino yo misma, soy mi autoadministrador, o me lo suministra mi pareja, o qué cosas necesito como administrador, un juguete sexual, qué cosas, pareja, autoerotismo, mismo sexo, sexo opuesto, otro sexo, ¿sí? ¿Cuál es el administrador? Eso es variante, eso no es como una norma fija para la gente, ¿sí? El método tiene que ver cómo se aplica esa función sexual. ¿Cómo me activo funcional? Con lo que veo, con el tacto, con el oído, con la fantasía, con lo que logro imaginarme, ¿sí? Con el gusto, con el sabor, con los besos. Esos son los métodos, que son variantes también. Hay personas que dicen, no, yo no tengo ganas, pero me empezó a hacer un masajito en los pies y, uy, eso me encantó. Y luego de ahí para arriba, todo lo demás fluyó. Entonces ahí está. ¿Por qué? Porque fue táctil, su activación fue táctil. Y es variante, tampoco es que va a ser táctil toda la vida no les va a tener que hacer masajito en los pies, pero es para que se den cuenta que esto no es así como dos por dos y da cuatro y ya. Y las frecuencias son diferentes, las frecuencias. Hay un ritmo que funciona, es operativo porque funciona para el individuo, que puede ser una frecuencia de funciono activamente lento cada 15, 22 días que quiero y hago la actividad sexual, pero para otro su frecuencia es semanal y para otro una frecuencia más continua en el tiempo, más rápida o día con día, ¿sí? Entonces ahí vemos esa frecuencia. Entonces, si nosotros miramos todo esto y de todo esto pudiéramos hacer combinaciones, pues créame que las combinaciones son inagotables. Ahora, cuando yo agarro una combinación de la persona que está compartiendo conmigo y yo veo que no encaja en mi combinación, yo lo digo y le digo, bueno, usted es pervertido. Es que usted está loco. Es que usted solo piensa en sexo. Es que usted cataca, taca, taca. Es que usted es frío, fría. Es que usted es un aburrido. Usted le pongo etiquetas porque no entiendo cómo es todo este tema de la variante fisiológica sexual que es tan complejo y hoy solo se lo estoy dando así, a pinceladitas, ¿sí? Y bueno, ¿qué es importante acá ver en este proceso? Que nosotros somos seres biosociales y contextuales. Entonces, el cuerpo no vive en el vacío. La biología no aparece solo en una cajita así guardadita. No, nuestro cuerpo vive dentro de una familia, dentro de una cultura, dentro de una religión, dentro de una educación, una pareja, si es que la tenemos. Vive en una época que también, uy, Dios mío, nos ha determinado muchísimo. Ahora vive en las redes sociales. Hágame el favor. Tenemos más elementos para sumarle a la complejidad, ¿sí? Vivimos en los discursos médicos, en las leyes, en las normas y también en las miradas. Por eso necesitamos un enfoque que nos ayude. Entonces, primero vamos a ver el eje biopsíquico, porque la biología y la psique están conectadas. Somos mente, mente-cuerpo. No es que la mente va por un lado y el cuerpo va por el otro. Si yo tengo pensamientos no erotofílicos, sino erotofóbicos, o sea, fobia a lo erótico, rechazo todo lo sexual, pues mi cuerpo ante cualquier señal sexual también se va a cerrar. Porque nosotros somos conexión. Somos un cuerpo que responde a la mente. Entonces, nuestro sistema nervioso, nuestras hormonas y nuestra historia emocional y nuestros aprendizajes tempranos fijan nuestra manera de interpretar. Es el eje biopsico.
¿sí? Luego tenemos el eje social. Y en el eje social, ¿qué tenemos? La familia, lo que dice la familia, cómo la familia vive el sexo, ¿de eso se habla o no se habla? Las de los dogmas, los discursos médicos, lo legal, lo que regula, lo que limita y amplía la forma en que podemos darle significado a la experiencia sexual. Entonces, entra en juego el eje social donde nos encontremos viviendo. Y queremos a veces imponerle a lo social que se ajuste a mi preferencia personal, cuando realmente yo soy la que entro al contexto y si no me ajusto, yo me retiro y me voy para otro contexto, ¿sí? Pero queremos obligar que sí o sí en mi expresión y en mi variante amplia sexual, que todos se ajusten. Y resulta que así tampoco es. Es complejísimo. Y bueno, tenemos la herramienta o la flexibilidad psicológica frente a estos dos grandes procesos, porque el ser humano no es un yo aislado, el ser humano es un yo en contexto. Tiene una capacidad de notar el mandato cultural, aceptar las sensaciones físicas y elegir la respuesta basada en el respeto y lo que para él es importante. Ahí hablamos de los propios valores, de lo que yo valoro como importante. Valoro como importante la intimidad, valoro como importante el placer, valoro como importante el consentimiento, el respeto, el trato digno, el poder sentirme vulnerable y estar a salvo. Esos son todos los valores, entre muchos otros, que pueden poner a la persona a vivir este proceso. Entonces ya saben, no somos un yo aislado, somos un yo en contexto. Tenemos biología, emociones, pensamientos, un eje social y necesitamos desarrollar flexibilidad psicológica. Dice Gloria, ¿por qué las mujeres muchas veces funcionamos sexualmente si hay sentimientos? ¿Hay explicación biológica? Pues hay explicación biológica porque hay oxitocina. La biología, cuando tú tienes apego sexual, apego emocional, perdón, la oxitocina es la hormona del amor y el apego. Cuando empiezas a compartir y a compartir y a compartir con alguien, sientes apego, confianza y te sientes a salvo y tu sexo funciona mucho mejor. No significa que es la única condición para funcionar. Recuerde que nosotros fisiológicamente podemos funcionar sin necesidad de estar enamorados de alguien. Pero por supuesto que cuando hay conexión íntima, cuando hay afecto, hay cariño, hay sentido de apego de pareja, entonces es muy fácil que todo lo demás fluya y por supuesto el acto sexual va a fluir mucho mejor, ¿sí? No siendo así todo el tiempo, pero es más probable, pues. Pero ¿qué pasa cuando estos se pelean? Vamos a ver qué pasa cuando lo fisiológico se pelea con lo sociocultural o cuando está en consonancia también con lo sociocultural. Mire, ¿de dónde surge el sufrimiento sexual? Miremos esto. Aquí el estado fisiológico es que usted puede tener una patología o puede estar saludable. Y en el entorno sociocultural es que a usted lo rechazan o lo aceptan. Entonces miramos este. Imagínese a alguien que tiene una fisiología sana, pero socioculturalmente lo que quiere hacer es rechazado. ¿Vale? Entonces, el conflicto es cultural, el cuerpo funciona de forma más natural, por supuesto, ¿sí? Pero la persona siente culpa, vergüenza o inhibición por el juicio social. Entonces, pensemos en algo tan trillado y tan común como un acto de infidelidad en una relación de pareja. Fisiológicamente, bueno, no sé en todas las culturas, pero en las latinas, por ejemplo, es muy común escuchar esta queja de los pacientes, de los consultantes, del sufrimiento enorme que generó la infidelidad, de la culpa, dependiendo de qué tanto quieren la relación actual en la que están, ¿sí? La vergüenza o la inhibición o cómo esto les está afectando socialmente, porque aunque fisiológicamente su cuerpo respondió, no está enfermo porque le haya gustado a otra persona, fisiológicamente el cuerpo es respondiente, es sano, eso lo vamos a ver más adelante si ustedes quieren estar conmigo en otras formaciones, pero el resultado de esa fisiología frente a la norma sociocultural que dice tú no lo puedes hacer si estás casado o casada, ahí viene el conflicto. Entonces viene esa fisiología con rechazo. Pero ¿qué pasa cuando lo fisiológico, o sea, tu conducta es aceptada? Estoy teniendo actividad sexual y estoy casada con la persona que mi religión acepta. Y yo acepté y aparte fisiológicamente siento que estoy respondiendo bien. Pues el resultado, por ejemplo, es armonía sexual y social, hay salud integral plena. ¿Qué pasa si tú estás en una experiencia sexual
por ejemplo, en una comunidad LGTB y tú eres parte de la comunidad y te gusta y todos te aceptan, pues está chévere porque no hay un rechazo fisiológico y socioculturalmente encajas. ¿Qué pasa si estás en una sociedad homofóbica y tú eres homosexual? No, hombre, palo, parejo. ¿Por qué? Porque fisiológicamente estás sano, pero socioculturalmente estás rechazado. Entonces, es entender que lo fisiológico y lo sociocultural danzan y tenemos que aprender a reconocer cuando una norma sociocultural vigente me puede poner inclusive en peligro, porque por ser rechazada me ponen en peligro. Tenemos la patología y lo rechazado. Cuando hay una patología a nivel de funcionamiento sexual o a nivel del sexo, y encima socioculturalmente es mal vista, es denigrada la persona, su conducta es fuertemente rechazada, inclusive por lo legal y todo aquello, entonces estamos ante un doble conflicto porque la persona requiere intervención médica y psicológica urgente. Porque por un lado, su problema, su alteración fisiológica, que hoy no vamos a ver nada de eso porque esto es solamente una introducción, pero esa alteración fisiológica está generando un conflicto también en el mundo relacional, porque el mundo relacional desprecia a alguien que tiene esa patología. Entonces ahí vemos un doble problema, pero también está lo patológico aceptado, donde hay un riesgo silenciado. Una mujer que, por ejemplo, tiene anorgasmia, nunca ha tenido orgasmo, pero socioculturalmente no la van a sacar de ningún club, ni le van a dejar de hablar, y de hecho ni siquiera lo comenta, ni dice nada, y lo vive calladita. Tiene una patología a nivel de respuesta sexual, pero el riesgo lo tiene silenciado. Conductas biológicamente que puede hacerle daño, pudieras afectarle su funcionamiento y calidad de vida, pero la sociedad lo ha normalizado o simplemente mira para otro lado, lo ignora, no pasa, no existe, no importa. Entonces, el conflicto sociocultural y fisiológico tenemos que revisarlo para poder tomar decisiones. Piensen por un momento, ¿cuántas veces una persona sufre más por lo que cree que significa su deseo que por lo que el deseo mismo es? ¿Cuántas personas sufren más por lo que creen que es su deseo? Porque hay personas que se han ido, por ejemplo, yo estoy en Venezuela, se han ido de Venezuela porque aquí había una homofobia tremenda hacia ellos y entonces viven su deseo y su disfrute, entre comillas, sexual, aunque igual se llevaron las represiones en su cabecita. Y eso lo sé porque, bueno, en las consultas me lo comentan. Entonces siguen padeciendo y siguen sufriendo esa rigidez, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros estudiamos nuestra sexualidad, hoy solo hemos visto una pinceladita, pero cuando nosotros estudiamos en profundidad nuestra sexualidad, nuestro funcionamiento, podemos también pasar de la inhibición al fluir. Y creo que muchos quisiéramos sentir ese disfrute fluidito en el acto sexual, que no nos costara, que no nos quedara cuesta arriba, que no sintiéramos que estamos siendo evaluados. Y ahí viene, para entender esto, para pasar al fluir, primero hay que entender el síntoma, lo que está pasando en mi cuerpo. ¿Qué me está diciendo la disfunción? ¿Qué me está diciendo la falta de deseo? ¿Qué me está diciendo el dolor o la pérdida de la erección? Rara vez es una falla orgánica, aunque sí que hay enfermedades que pueden producir alteraciones orgánicas, alteraciones en la función sexual, como secundarias. Pero mayormente, cuando vamos a la consulta y que los consultantes que me refieren, los médicos donde trabajo en la clínica, ellos llegan porque los examinan y dicen, pero no, fisiológicamente usted no tiene nada, usted está sano, vaya para que hable con la sexóloga. ¿Por qué? Porque es que hay otra base, ahí hay otra información que no le está caminando. Entonces, rara vez es un fallo orgánico, es una pausa más bien protectora, ¿sí? De un entorno que percibimos como hostil, presionante o de falta de intimidad. ¿Sí? Algo le pasa a mi entorno, a mi contexto, a mi espacio. Cuando nosotros entrenamos a la persona en el sentir y en revisar el síntoma como mensaje, empieza a descubrir aspectos importantísimos que lo van llevando a cambiar. Esto es más amplio, pero más o menos un segundo paso sería el puente hacia la salud. Entonces, una persona adulta no es la que hace todo lo que quiere realmente. Eso no es ser adulto, eso es un niño grande. Quiere hacer todo lo que quiere y ya. Es la que puede mirar lo que quiere,
lo que teme, lo que evita y lo que necesita y las consecuencias de sus acciones. Ahí se vuelve un adulto operativo, porque ese adulto es capaz de desarrollar flexibilidad psicológica para gestionar las tensiones externas. Y para eso, mis amores, hay herramientas, hay ejercicios, existen técnicas para desarrollar esta flexibilidad que nos ayuda a manejar los desafíos y a negociar con la realidad sin traicionar nuestra biología. Eso es maravilloso. Y luego viene esta fase, que es la fase de etos, ¿sí? Que en vez de hablar de patología, estamos hablando de fisiología, de centrarnos en el cuerpo y sustituir la meta de rendimiento, en este caso, por la presencia consciente del sentir, de estar en el cuerpo. El éxito del encuentro erótico entonces se mide por la conexión, el respeto a la diversidad y la gran pregunta, ¿he disfrutado? Esa es la gran pregunta que nos acompaña. ¿He disfrutado esta actividad sexual? Bueno, por eso se las dejo ahí. El cuerpo, al cuerpo necesitamos preguntarle. Nosotros siempre nos preguntamos a nosotros, como a nuestra mente. Hablamos y hablamos y hablamos y es aquí arriba. Cuando yo les digo que le pregunten al cuerpo, es sentir si el cuerpo se siente pleno después de ese acto sexual, si se siente tranquilo después de ese acto sexual, si se siente sabroso, relajado, descansado después de ese acto sexual. Ajá, y si le gustaría repetir también, también se lo puedes preguntar al cuerpito, claro que sí. ¿Vale? Bueno, en mi familia siempre he escuchado que uno debe estar solo con la persona luego de casarse. Sí, claro, esas son las premisas socioculturales. Esa es una de las tantas premisas que hay. Ni buena ni mala es la que hay en esa cultura. Y entonces, ¿cómo vamos a acompañar? Cuando nosotros pasamos por el proceso de estudiar esto en profundidad, si aquí hay personas que adicional brindan acompañamiento terapéutico, médicos, educadores, coach, sexólogos, orientadores, psicólogos, ¿cómo vamos a acompañar los procesos que tienen que ver con la sexualidad? Pues para eso necesitamos entrenarnos, pero necesitamos tener una ética también muy clara y no hablo solamente de códigos escritos, el código de ética y todos los códigos que pueden haber por ahí, ¿no? Que son por supuesto muy necesarios, pero hablo de una ética encarnada. No somos meros técnicos. La educación sexual y la terapia exigen que nosotros como facilitadores hayamos visto también un poco nuestras sombras, nuestros tabús y nuestros prejuicios. Porque ¿dónde o cómo ayudo a otro cuando yo estoy viendo que los filtros que estoy usando siguen etiquetando a las personas y colocándolas en grupos y colocándolas en problemas y patologías que ya no son patologías, pero que en mi mente siguen funcionando como tal? Entonces, por eso hablamos de la coherencia encarnada. También tenemos que aprender a vivir. No significa tener ser perfectos o vivir en la perfección, ¿sí? Porque no podemos ser terapeutas perfectos, eso no existe. Pero sí existe que tengamos una vida sexual con mucho respeto, llevada con mucha dignidad, ¿sí? Entonces significa, por ejemplo, saber que hay cosas que son incómodas para nosotros, hay temas que son incómodos de abordar. Eso es importante reconocerlo. Hay momentos donde hay que reconocer de esto yo no sé mucho, esto no lo entiendo. Yo tengo un prejuicio sobre esto. Yo quisiera como revisar ese prejuicio. De eso se trata esa coherencia. No se trata de ser perfectos, ojo, ¿sí? Por eso hablamos de evitar la tensión del juicio, evitar descalificar sin comprender el entorno sociocultural ajeno que nos da esa misma ceguera clínica, porque yo estoy en mi consultorio y yo no sé qué está pasando por la cabeza de mi consultante, ¿sí? Y yo le estoy poniendo de una etiqueta, estoy de una vez haciendo un prejuicio. Entonces, acompañar exige suspender lo que es norma para mí y empezar a entender lo que está sucediendo en el mundo del otro. Y entender no es justificar. Acompañamos porque comprendemos la variante fisiológica sexual y la comprendemos porque la hemos estudiado y la hemos visto en muchas experiencias. Y bueno, ahí viene el arte de sostener, que significa acompañar, que no es solamente desde la teoría. Tenemos muchas herramientas científicas sexológicas aplicadas, pero desde una presencia muy humana, cálida, regulada y profundamente compasiva.
Recuerden, nadie puede acompañar una profundidad emocional que tema explorar en sí mismo. Y para nosotros hacer estos procesos de acompañamiento en sexología, entender las problemáticas y el dolor del otro, pues necesitamos estar también presentes en nuestra propia piel y entrenarnos en nuestra propia piel. Y sé que aquí hay muchas personas que más allá de venir porque les llamó la atención el tema, que está buenísimo, que lo hayan querido explorar, pero también hay muchos que son formados, que están siendo formados en herramientas y en terapias para apoyar a las personas como orientadores, educadores, mismos psicólogos, sexólogos y otra cantidad de servicios que ofrecen. Entonces, oye, es importantísimo tener esta herramienta. De ahí que, bueno, voy a ir cerrando con ustedes. Pero ¿qué quiero brindarles a partir de este momento? Y si esto les gustó, primero coméntenme si les gustó lo que hemos hablado hasta hoy. Si sienten que algo de esto resonó con ustedes, escríbanmelo por ahí para yo irles leyendo, ¿sí? ¿Qué sienten con esta información? Si les dejó algo claro de la memoria del deseo, cómo nuestro deseo tiene memoria y tiene historia y tiene dolor, ¿sí? Bueno, me lo dejan ahí escrito. Pero si algo de esta mirada que les estoy compartiendo resonó con ustedes y si algo de todo esto que hemos trabajado hoy les dio como, les hizo como clic, ¿verdad? Y necesitan entender en profundidad, porque recuerden que en una hora y media, como se los dije, aunque trato de hacerlo muy condensado, pues se va apenas una pincelada de todo lo que les puedo entregar. Les quiero invitar a este proceso que hoy la masterclass les está abriendo las puertas. Hay una formación mucho más especializada que se llama Sentir, Comprender y Acompañar. ¿Sí? Es un evento que va a tener 4 encuentros de 3 horas cada uno. ¿Sí? Va a tener 2 ebooks de material de apoyo. El ebook que escribí, precisamente Introducción a la Sexualidad, Sentir, Comprender y Acompañar, ¿verdad? Y vamos a tener todo el desglose desde el sentir con herramientas, el comprender con herramientas y el acompañar con las herramientas que les va a dar insumos para manejar con más fuerza procesos que puedan vivir en lo personal o que pueda servirles para acompañar a otros. Entonces, esta formación que les estoy invitando a que tomen para aquellos que la consideren valiosa, ¿verdad? En su momento, en su currículo y en su vida, bueno, ya saben, es para aplicar modelos clásicos, pero también del modelo biosocial y las herramientas contextuales de tercera generación que están buenísimas para corregir muchos errores y facilitar la vida en pareja, la vida sexual. Y bueno, tiene, como les digo, los materiales, todo dispuesto y yo les voy a dejar por acá, denme un segundito, les voy a dejar en el chat. Vamos a ver si puedo cerrar esto un momentito. Les voy a dejar en el chat la información para los que quieran explorar, puedan curiosear y revisar. Arrancaríamos esta formación de 4 jornadas, se lo estoy dejando en el chat, arrancaríamos esta formación de 4 jornadas el 24. La formación normal con todo lo que tiene, con la formación, como es una formación especializada, imagínense 12 horas como de entre consulta psicoeducativa y sexual, pero entrenándose usted en esas 12 horas. ¿Sí? Por el valor de 2 consultas, que ni 2 consultas lo vale. Pero yo la estoy dejando hoy, mañana, en 3 días consecutivos en $38, solo por la promoción, solo porque están los que están en la masterclass. El que entre por la plataforma normal, por la página normal, la consiguen $126 porque allá está. Pero ustedes aquí tienen el directo, tienen el código para poder, comprándola por esa página, porque esa página está diseñada solo para comprarla a ese precio, la consiguen en $38 por 3 días. Así que es un regalo de entrenamiento. Una sola consulta mía, ustedes lo saben, de sexología vale $60. Aquí tienen la posibilidad de entrenarse en presencia, en línea y con todo este material que está dispuesto pues para ustedes. Ahí les dejo mi número de contacto para que puedan revisar. Ustedes en mi Instagram pueden revisar los que están viniendo hoy por primera vez y no me conocen, pues pueden revisar. Yo les voy a dejar por acá mi Instagram los comentarios de algunos de mis estudiantes. Todos esos mensajes han sido espontáneos de ellos, más de 400 mensajes de cómo les va conmigo en clase, cómo se sienten en mis formaciones. Y bueno, va a estar todo montado en una plataforma de Google Classroom
que ya tenemos ahorita unos podcasts grabados, ya tenemos los libros montados. Al apenas inscribirse tienes acceso al material y luego el 24 inician nuestras actividades académicas. Entonces, bueno. Voy a poner la camarita por acá, ya dejo de compartir y voy a ir leyendo para irnos despidiendo y qué se llevan el día de hoy. Yo tomo la información, si, como ustedes están todos en el grupo de WhatsApp, yo se los dejo allí. Si alguien de los que está por acá no está en el grupo de WhatsApp, si no está para agregarlo, me escribe y yo lo agrego. Bueno, vamos a ver. ¿Qué me dice por acá? Me encantó muchísimo. Pude comprender mucho más acerca de la sexualidad y sobre todo para poder entender a mis parejas. Qué bueno, claro que sí, esa es la idea. Que nos volvamos más comprensivos, más respetuosos frente a la dinámica del otro. No pensemos que es que el otro tiene que funcionar de una manera porque yo funciono de esa manera. Porque yo lo aplico todo, pero es que si yo, a mí no se me hubiera ocurrido hacer eso, yo le digo, claro, a ti no, pero a tu pareja sí, porque él es el otro, hay que respetar la mirada del otro. Muy bueno, dice, sí me resonó un panorama muy completo sobre el tema. Bueno, muy bueno, clara y sincera como siempre. Gracias, mi corazón. Muchas gracias por la información, se valora muchísimo su explicación, fue bastante clara, qué bueno. Gracias, gracias, profe, por cada aporte y compartir. Como siempre que te escucho, eres súper profesional. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Por aquí está Ingrid. Ok, tenía tiempo que no la veía en línea. Eres súper profesional y conocedora de los temas que abordas. Muchas gracias, aprendo mucho. Bueno, bendiciones. Gracias, gracias por estar aquí. Excelente, profe. Sus ponencias siempre impecables, me sirvió muchísimo. Qué bueno, vas a empezar a trabajar con tus pacientitos. Qué interesante, qué bonito. Sí, total, resonó el tema de la memoria del deseo. Ya sabemos que el deseo tiene una memoria bien grande, ¿no? Que ni siquiera es de nuestra biografía. Ya sabemos que viene de la edad antigua y cargamos todo eso en la piel. Cargamos todo eso tatuado en nuestra historia verbal, en lo que comunicamos con los demás. Me encantó muchísimo, pude comprender mucho más de cerca la sexualidad y sobre todo poder entender más a mi pareja. Tus formaciones son impecables, qué bueno. Agradecida por su disertación, me gustó mucho. Bendiciones. Gracias, gracias, tan lindos, me encantó. Muy interesante conocer más de cerca de mi sexualidad. Quiero tomar la formación. Bueno, ahí está, tienen 3 días para hacerlo. Aprovechen esa súper promoción, porque siempre que saco un producto lo saco así, luego ya lo pongo a los precios que son lo que vale hacer un tremendo proyecto así. Desde la uni siempre siguiéndote, tan linda, gracias. Y escucharte de nuevo encantada. Pronto nos vemos. Gracias, profesora. Interesante contenido. Bueno, mis amores, gracias, gracias, gracias. Honradísima de tenerlos acá presentes, de que estén acompañándonos en este proceso maravilloso, de seguir educándonos en la materia pendiente. Me gusta decirlo así porque nosotros tenemos muchas cosas por aprender y dejamos muchas otras en el camino sin desarrollarlas. Y aquí está. Aquí está la materia que puede ayudarles a hacer un cambio definitivo. Yo cuando empecé a estudiar sexología, primero lo vi en la otra maestría y eso me partió un montón de vidrios, un montón de esquemas tabú que tenía horrorosos en mi cabeza. Y ya después de esto, cuando me metí de lleno a estudiarlo, fue otra situación de vida personal, sexual, de disfrute. Dice, profe, pasa la grabación más tardecito. Hoy no, puede que mañana. Mañana les paso el enlace. Hoy no, porque no da chance de que se descargue y se monte y todo el proceso que dura, ¿no? La grabación. Bueno, me voy despidiendo de todos ustedes. Gracias, mis amores, por la paciencia, por quedarse hasta lo último. Gloria linda. Gracias, Adri, Adriana, Nancy, Chela, que tenía como tiempito, que no le miraba la cara. Bueno, a Inés, que dice que fue alumna mía. Bueno, chévere. Gracias a todos los que me conocen, a los que se atrevieron hoy a quedarse hasta lo último conmigo en esta masterclass. Dios mediante el jueves que viene la vuelvo a repetir. Por si quieren invitar a alguien a que la vea, invítenlo al grupo porque en el grupo es donde comparto el enlace, no lo comparto en ningún otro lado. Si ustedes están en mi comunidad, saben que no, el enlace no apareció en ningún otro lado, solo ahí, porque pues yo soy organizadita con mis grupos y mis estructuras para que me fluya, porque no me vuelvo yo un desorden. Entonces, bueno, chao Elsa, linda. Cuídense mucho, Carla, cuídense mucho, Gloria, chao. Bueno, usuaria Zoom, porque no sé el nombre. Encantada, encantada. Bendiciones.